conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría y comprensión espiritual. Oh, oh. Llevando fruto en toda buena obra, agradándole en todo, creciendo en el conocimiento de Dios. Instituto Bíblico, ven Señor Jesús. Estableciendo la cultura del reino con la palabra de Dios, instruyendo nuevos discípulos. Instituto Bíblico, ven Señor Jesús. Hola, bendiciones amados hermanos, te saluda el pastor Juan Carlos Lima y qué bueno que te hayas conectado a una clase más. En esta ocasión entramos a lo que es lección número 6 de este curso que le hemos titulado Escatología. Hemos estado viendo bastante material que espero te esté siendo de mucha bendición. Vimos las diferentes figuras acerca del arrebatamiento. Vimos también detalles, amados hermanos, acerca de lo que va a pasar con los que se van a quedar, que los que no se van a ir con el Señor. Vimos también las 70 semanas de Daniel. Vimos bastante material ya. Pero ahora vamos a continuar ahí donde estábamos en el capítulo 4. Vamos a continuar viendo esa escena celestial que le están enseñando a Juan el Amado. Pero ¿qué te parece si comenzamos con una oración y le pedimos al Señor su ayuda y su bendición? Inclina tu rostro, cierra tus ojos. Vamos a orar. Padre, te queremos dar las gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor amado, porque tú nos bendices con tu presencia, con tu Espíritu Santo. Ahora te pedimos que nos des entendimiento, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, vayamos entonces, amados hermanos, ahí a la lección número 6 y vamos a ir al capítulo 4, versículo 3, donde se nos dice: y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. O sea, esta escena que está viendo Juan es extraordinaria, es impresionante, amado hermano. Pero algunas de estas cosas que ahora Juan está viendo tienen simbolismo. Y es que una de las cosas que aprendemos en Apocalipsis 21:11 es que el jaspe es figura de la gloria de Dios o representa la gloria de Dios. Entonces, esto está relacionado con la gloria de Dios, amado hermano. Pero mira, también aparece un arco iris ahí en lo que Juan está viendo, la visión que él está viendo. Este arco iris representa el pacto con la humanidad y la tierra. Es algo que tiene Dios presente allí en ese trono, amados hermanos. Todo esto lo está viendo Juan. Pero date cuenta lo que dice el capítulo 4, versículo 4. Dice: y alrededor del trono había 24 tronos. Y vi sentados en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Bueno, ese número 24 también significa perfección gubernamental. Pero la pregunta que nos tenemos que hacer aquí es: ¿quiénes son estos ancianos en los tronos? Amén. Miremos que aparece varias veces en el Apocalipsis estos ancianos. Por ejemplo, ahí en el capítulo 4, versículo 4, ¿verdad? Están sentados en 24 tronos vestidos de blanco. En Apocalipsis capítulo 4, versículo 10, se postran y adoran al que está sentado en el trono. También aparecen otra vez en Apocalipsis 5:5, donde uno declara que el Cordero es digno de abrir el rollo. Y aparece en Apocalipsis 5:8 al 10. Vayamos ahí porque ahí se pone interesante esto. Apocalipsis capítulo 5, versículo 8
al 10. ¿Lo tenemos? Dice así. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero, y todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Entonces ellos tienen alguna labor de administrar, amados hermanos, estas oraciones de los santos. Y dice, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Hay algo interesante aquí, porque te das cuenta que dice la palabra, tu sangre nos ha, o sea, ellos son parte. Esto es, una de las versiones lo menciona de esta manera, y esto es muy importante. Lo otro que es interesante, amado hermano, es que ellos saben el cántico nuevo que se está cantando. Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos. Entonces, tenemos bastante información, amado hermano, acerca de ellos acá, que voy a tocar alguno de esos puntos más adelante. Mira lo que dice Apocalipsis 7:13. Uno de ellos pregunta acerca de los que salen de la gran tribulación. Y es que ellos también son aquellos que le preguntan a Juan, ¿sabes de dónde han venido estos? Entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación. Entonces, los ancianos también están haciéndole preguntas a Juan. No solamente son los ángeles. Interesante, ¿verdad? Ahora, vayamos a este punto que te había mencionado. Date cuenta que la Reina Valera los incluye a ellos como personas o seres que han sido redimidos también. Y es que esto solamente es para nosotros, amados hermanos. Pero aquí los están incluyendo a ellos. Y es donde surge la pregunta si ellos son parte de los redimidos. Y esto es muy importante que nos hagamos esta pregunta. ¿Por qué? Porque te vas a dar cuenta que ya tienen sus coronas, dando a entender si ellos son parte de los redimidos, entonces se muestra, amado hermano, que ellos ya recibieron sus coronas porque ya fue el arrebatamiento de la iglesia, si ellos son parte. Pero el problema se viene a dar cuando comenzamos a leer otras versiones de Biblias, como esta, que yo revisé varias versiones y la mayoría no los incluye, o las versiones que yo revisé no los incluye como redimidos. Mira esta versión de las Américas como lo menciona. Y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Y varias de las versiones lo menciona algo similar a esto que está haciendo la de las Américas. Entonces, está interesante saber, ¿verdad?, qué posición tienen ellos allí, los ancianos. Una de las versiones menciona que ellos fueron redimidos también. Y si eso es así, entonces es muy probable que sea parte de la iglesia. Pero otras de las versiones y bastantes de las versiones no los mencionan a ellos como parte de los redimidos. Entonces, lo que sí podemos averiguar es acerca de estos otros seres, los 4 seres vivientes. Tenemos bastante información acerca de ellos. No es la primera vez que aparecen, amado hermano, en una escena bíblica. Tenemos el libro de Ezequiel también que menciona a estos 4 seres vivientes, un poquito de diferencia en su descripción. Pero mira lo que dice ahí en el capítulo 4, versículo 7. Dice, el primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercer ser tenía el rostro como el de un hombre, y el cuarto ser
era semejante a un águila volando. Los 4 seres vivientes, cada uno de ellos con 6 alas, estaban llenos de ojos alrededor y por dentro, y día y noche no cesaban de decir: Santo, Santo, Santo. Bueno, amado hermano, tenemos ahí alguna información muy importante. Lo interesante de este grupo de seres vivientes, de estos 4 seres vivientes, es que en el libro de Ezequiel, si te recordarás cuando estudiamos los profetas mayores, nos dimos cuenta que a los seres vivientes que aparecen en el libro de Ezequiel le llaman querubines. ¿Te recuerdas? Lo vimos con bastante detalle. Entonces, aquí no se les llama querubines, pero tienen bastante de lo mismo que mostramos en el libro de Ezequiel. Ahora, miremos algunos de estos detalles para comprender un poquito mejor. Por ejemplo, nos dicen de que cada uno de ellos tenía una cara. En el libro de Ezequiel, cada uno de estos seres tenía 4 caras. Pero mira cómo lo describen aquí. Cara de león, cara de becerro, cara de hombre, cara de águila. Entonces hay un poquito de diferencia a lo que menciona Ezequiel. En Ezequiel se menciona cara de buey, si te recuerdas. Pero mira por favor que cada uno de estos sigue el mismo patrón de su mensaje. El león es el mensaje del Evangelio de Mateo, ¿verdad? Es el mensaje del rey, el libro del rey, ¿te recuerdas? Ahora tenemos al becerro, es el mensaje del Evangelio de Marcos, el libro del siervo. El hombre es el mensaje del Evangelio de Lucas. Lucas se concentra en que Jesús es el Hijo del Hombre. ¿Te recuerdas? Y el águila es el mensaje del Evangelio de Juan. Juan se concentra en que Jesús es el Hijo de Dios que descendió del cielo. Amén. Ahora, démonos cuenta también, amado hermano, que cada uno de estos seres representa, o por lo menos las caras representan cierto tema. Mira, por ejemplo, el león representa majestad y fuerza. El becerro representa trabajo y fertilidad. El hombre representa inteligencia y razonamiento. Y el águila representa agilidad y rapidez. Ahora, otro detalle de importancia es que cada uno de ellos es el principal en sus categorías. Por ejemplo, el león es el principal de los animales salvajes. El becerro, el principal de los animales domésticos. El hombre, el principal de la creación de Dios. Y el águila, el principal de todas las aves. Ahora, preguntémonos, ¿por qué se le está presentando esta escena a Juan? ¿Por qué se lo están mostrando? Bueno, amado hermano, es que lo interesante es que todo está relacionado en lo que sigue. Estos seres vivientes son los que ahora van a presentar a los próximos 4 jinetes con sus distintos caballos. Y es aquí donde se pone interesante, amado hermano, porque el Cordero está abriendo los sellos y en lo que están abriendo, en lo que el Cordero abre los sellos, los jinetes están saliendo y los seres vivientes están hablando. Entonces, ¿qué te parece si comenzamos a ver cada uno de los sellos? Vayamos ahí al capítulo 6, versículo 1 en adelante, donde dice: Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno. Bueno, entonces los seres vivientes también tienen voz de trueno. Ven y mira. Y miré y he aquí un caballo blanco y el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. Y es que cada uno de estos detalles, amado hermano, tiene bastante que comunicarnos.
Démonos cuenta aquí que sale en un caballo blanco, y aquí es donde confunde a muchos de los estudiosos y algunas gentes y pastores dicen, este es Jesús saliendo. Pero no nos confundamos, amado hermano. Esto va muy relacionado con lo que nos enseñaron en Mateo capítulo 24. Aquí amado hermano, es la salida del anticristo. Pero miremos algunos detalles de lo que está ocurriendo, porque se va a poner interesante. Démonos cuenta que dice que abrió uno de los sellos. ¿Quién lo abrió? El Cordero. Por eso no creemos que este sea Jesús. Aunque salga en caballo blanco, no es Jesús el que está saliendo, porque Jesús es el que está abriendo los sellos. Si te das cuenta, dice, vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno. Bueno, démonos cuenta que el Cordero, que el que abre los sellos es el Cordero. Y también démonos cuenta que los primeros 4 sellos tienen que ver con la salida de los 4 jinetes y sus caballos. Ahora, ¿qué significa el color blanco? Porque cada uno de estos jinetes sale con un distinto color, como dando a entender que tiene algo que decirnos, ese color. El caballo blanco tipifica la victoria. Y esto concuerda con lo que ya se dijo de este jinete. Salió venciendo y para vencer. Pero también nos dicen cómo salió venciendo. Porque mira, dice que tenía un arco, pero en ningún lado nos dice que tenía flechas. Esto tipifica también, amado hermano, que va a salir en paz. No va a salir peleando. No va a obtener la victoria con guerras. Las guerras le van a seguir después. Pero aquí él sale en paz. Y eso es lo que tipifica ese caballo blanco. Amén. Que él va a salir venciendo. Pero el arco sin flechas tipifica que va a salir en paz. No va a salir a la fuerza. No va a ser presentado a la fuerza. Aquí las cosas van a cambiar, amado hermano, porque la iglesia ya se fue con el Señor y se queda los cristianos que no se fueron y que ahora van a ser perseguidos por este personaje. Los primeros 3 años y medio la persecución va a ser contra los cristianos. Los últimos 3 años y medio, después de que él se quita la máscara y muestra realmente quién es, y no literalmente, sino que él va a mostrar sus colores verdaderos, no, se va a dar cuenta la gente, amado hermano, que este es el anticristo. Y la persecución ahora viene a Israel. Los primeros 3 años y medio él va a ser gran amigo de Israel. Qué interesante, ¿verdad? Ahora, mira por favor que lleva también una corona. Pero esta no es como la corona que usa el Señor. Mira que dice ahí, corona. Y es la palabra, vamos ahí, Apocalipsis capítulo 6, versículo 1, donde se nos dice la corona que está usando. Te lo voy a poner en grande para que lo mires. Dice, corona, aquí está. Mira la corona que él está usando. Es una corona que se llama, le dicen estéfanos. Estéfanos. Y aquí te puse la definición. Mira, esta es la palabra en griego. Y aquí te puse la definición de esa corona. La corona del vencedor. El símbolo del triunfo en los juegos, según el diccionario Vine. Ahora, esta era una corona, amado hermano, que se le daba a los que salían venciendo en los Juegos Olímpicos de ese entonces. Era la corona estéfanos. Pero démonos cuenta en la diferencia de esta corona, que ya sabemos por qué se la dieron, porque dice que salió venciendo y para vencer.
Amén. La salida de este primer jinete que nosotros estamos considerando que es el anticristo. Pero démonos cuenta la descripción de cuando sale Jesús. En primer lugar, aquí démonos cuenta que está saliendo al principio de la tribulación. Por eso no puede ser Jesús. Jesús viene después. Mira por favor ahora la corona que le dan al Señor Jesús. Ahí en Apocalipsis 19:12 dice, entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, otro caballo blanco. O sea que el primero era una copia. Amén. Y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Date cuenta que en esta escena comienzan a describir al que está sobre el caballo blanco. Amén. Dice, y con justicia juzga y pelea. Y date cuenta que esta es igual a la descripción que dan de Jesús a las iglesias. Sus ojos eran como llama de fuego. Y había en su cabeza, y mira, no una estéfanos, sino muchas diademas. Amén. No es un estéfanos, sino es diademas. Usan otra palabra en el griego transliterado. Entonces, amado hermano, podemos darnos cuenta que la descripción de ambos jinetes de estos caballos blancos son totalmente diferentes. Amén. En esta descripción nos damos cuenta que sigue diciendo que estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Qué interesante, qué impresionante. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. O sea que ellos también, que ya dijimos que eran los redimidos, los que los siguen en caballos blancos, lo vimos en una de las clases, ellos también tienen caballos blancos. Pero sigamos viendo entonces, porque se va a poner muy interesante. Y ahora miremos cómo va a ser este acontecimiento, esta salida del anticristo. Una de las cosas que tenemos que saber es que Daniel nos da bastante información. Daniel nos dice en Daniel 11:21, en su lugar se levantará un hombre despreciable, a quien no se le han otorgado los honores de la realeza. Vendrá cuando haya tranquilidad y se apoderará del reino con intrigas. Aquí hay cosas muy importantes. En primer lugar, dice que el anticristo va a venir cuando haya ¿qué? Tranquilidad. Y se apoderará del reino con intrigas. Estos dos puntos son muy importantes porque cuando vamos a ver el diccionario, ¿qué significa intrigas? Mira lo que significa. Acción o plan secreto entre dos o más personas para preparar o manipular algo que normalmente supone beneficio o perjuicio. Qué interesante, ¿verdad? Entonces, él va a trabajar, el anticristo va a trabajar mucho de esta manera. Tomará el reino con intrigas. Ahora, esto hace sentido, amado hermano, porque mira lo que dice Daniel capítulo 11, versículo 39. En la segunda parte dice, y a todos los que le rindan honores, lo recompensará con puestos muy importantes y con grandes territorios. Es exacto lo que ya nos decía, que se apoderará del reino con intrigas. Ahora, otra de las cosas que va a ocurrir es que el anticristo tiene como énfasis hacer una sola religión. Esto nos lo dice en varios lugares. Segunda de Tesalonicenses 2:4, vayamos ahí rápidamente. Segunda de Tesalonicenses 2:4. Dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios. Ok, mira lo que nos está diciendo. Él se opone y se va a oponer y se va a levantar contra todo lo que se llama Dios
o es objeto de culto. ¿Por qué? Porque Él viene a poner una sola religión. Él va a unir todo, amado hermano. Mira por favor lo que sigue diciendo. Tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Él va a unir todas las religiones, amado hermano, y las va a hacer en una sola. Ahora, la Biblia nos da una descripción de cómo va a ser esto. Mira por favor ahí en Apocalipsis capítulo 20, versículo 4. Y vi las almas de los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús y de la palabra de Dios, y a los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni habían recibido la marca sobre su frente ni sobre su mano, dando a entender que la religión que se va a venir a poner, amado hermano, es una religión sangrienta. La gente va a ser decapitada, va a ser a la fuerza. ¿Te puedes imaginar? Esto va a ocurrir aquí en la tierra, amados hermanos. Estos son los primeros 3 años y medio del Apocalipsis. Ese va a ser su énfasis. Amado hermano, curiosamente los caballos, los colores de los caballos de los 4 jinetes son blanco, rojo, negro y verduzco. Eso es interesante. Pero mira por favor, Mateo 24:9 dice, entonces los entregarán a tribulación y los matarán y serán odiados de todas las naciones por causa de mi nombre. Muchos se apartarán de la fe entonces y se traicionarán unos a otros y unos a otros se odiarán. Y aquí es donde comienza, amado hermano, la persecución de los dejados atrás, de los cristianos. Amado hermano, los primeros 3 años y medio es la persecución contra los cristianos dejados atrás y los próximos 3 años y medio es la persecución contra Israel. Pero hay aún más detalles. Estos detalles los encontramos todos en la palabra de Dios acerca de la salida del anticristo. Miremos por favor. Apocalipsis 17:8 dice, la bestia que has visto era y no es, y está por subir del abismo e ir a la perdición. Mira, nos dicen dónde está. Va a subir del abismo e ir a la perdición. Nos muestran dónde es su destino final. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia. Y aquí nos dan algo muy importante. ¿Será que el anticristo va a ser alguien que ya existió anteriormente? Preguntémonos esto porque mira la descripción que dan al final del anticristo. La bestia que era, o sea, existió antes, no es, o sea, ya murió, y será, o sea, va a ser nuevamente. Y es que sabemos, amado hermano, que ese espíritu del anticristo se ha movido en personajes de la historia, como Antíoco IV, como en Nerón, como en varios de los emperadores romanos. Pero esto es interesante. La bestia que era y no es y será. Ahora, ya te mencioné en parte cómo es de que el anticristo va a tomar el reino. Dijimos que con intrigas, ¿te recuerdas? Dijimos de que iba a venir a formar una sola religión, pero a Daniel le informaron de mucho más. Por ejemplo, ahí en Daniel capítulo 9, versículo 27, le dicen esto. El gobernante firmará un tratado con el pueblo por un periodo de un conjunto de 7. O sea que el tratado que se va a firmar es de 7 años, amado hermano. Esto es una clave. 7 años va a ser el contrato, el pacto que se va a firmar. Pero mira por favor la segunda parte de ese verso. Dice, pero al cumplirse la mitad de este
de ese tiempo pondrá fin a los sacrificios y a las ofrendas, dando a entender que hasta el templo, ¿verdad? Como punto culminante de todos sus terribles actos, colocará un objeto sacrílego que causa profanación hasta que el destino decretado para este profanador finalmente caiga sobre él. O sea, amado hermano, que a la mitad, o sea, en la gran tribulación, este personaje se volteará contra el mismo pueblo con que hizo el pacto. Recordémonos ahora, en esta parte de la tribulación, o sea, la gran tribulación, su persecución se voltea hacia los israelitas. Ya les había construido el templo, que eso lo vamos a ver en los próximos sellos, pero este es uno de los datos importantes que nos da el libro de Daniel. Miremos los próximos puntos acá. También, amado hermano, se nos dice que 10 reyes le van a dar el reino. Ahí en Apocalipsis 17, 12 al 13. Los 10 cuernos de la bestia son 10 reyes que todavía no han subido al poder, pero estos serán designados como reyes por un breve momento para reinar junto con la bestia. Y dice, los 10 estarán de acuerdo en entregarle a la bestia el poder y la autoridad que tiene. Esto es muy importante porque recuérdate aquella estatua que vimos en el curso de profetas mayores, la estatua de Nabucodonosor. Nos recordamos, amado hermano, que ahí en Daniel capítulo 2, versículo 1 en adelante, se habla de esta estatua y dice Daniel, la cabeza era de oro fino y representa a Babilonia, el pecho y brazos era de plata y representa a los imperios medo-persa, y el vientre y muslos eran de bronce y representa a Grecia, pero las piernas eran de hierro y representa a Roma. Aquí hay algo que nos quiere hablar el Señor. Roma se convierte, cuando es destruido Roma, es dispersado y queda lo que ahora conocemos como Europa. Curiosamente, en 1957 se firma el Tratado de Roma en Europa, así se llamó ese tratado. Y nace la Comunidad Económica Europea. Pero en 1993 se convierte en la Unión Europea. O sea, amado hermano, que estos 10 reyes tienen que venir de Europa. ¿Cómo sabemos eso, amado hermano? Porque si tú te recuerdas, al final de esa estatua que nos enseña el capítulo 2 de Daniel, están 10 dedos. Y esos 10 dedos dice de que eran de hierro y barro cocido. Esos 10 dedos representan al reino del anticristo, que son estos mismos 10 reyes que le van a dar su reino al anticristo. Ahora, mira por favor, porque aquí se pone muy interesante y vamos a estar sacando la mayoría de la información de Apocalipsis capítulo 13. Vayamos rápidamente ahí, donde dice, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono, y grande autoridad. Entonces, démonos cuenta que dice, amado hermano, de que era muy similar a estas bestias que vimos en el libro de Daniel. Pero miremos algunos otros detalles. Uno de ellos es de que su nacionalidad muy probable va a ser con sangre judía.
porque le mencionan, amado hermano, ahí en Daniel 11:37, dicen esta frase: del Dios de sus padres no hará caso, dando a entender que probablemente tenga sangre judía, pero también es muy probable que vaya a ser de la tribu de Dan. ¿Por qué? Te lo voy a explicar. Génesis capítulo 49, versículo 16 nos dice así: Dan juzgará a su pueblo como una de las tribus de Israel. Y mira lo que dice de Dan: será Dan serpiente junto al camino, víbora junto a la senda, que muerde los talones del caballo y hace caer hacia atrás al jinete. Qué interesante, ¿verdad? Y también Apocalipsis capítulo 7, versículo 4, que es el próximo verso que te tengo ahí, dice: y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel, y da los nombres de los sellados de las tribus que van a ser selladas. Y mira, amado hermano, Dan no aparece en esta lista. Entonces, algunos de los estudiosos dicen la razón por la cual no aparece Dan es porque de ahí va a salir el anticristo, juntamente con el otro verso que te di de Daniel 11:37. Fue eliminada toda la tribu. Qué interesante, ¿verdad? Tú puedes revisar la lista de las personas selladas, las tribus selladas, y te darás cuenta que Dan no aparece en la lista que se da. Pero ahora, tenemos también esto otro, que dice que el anticristo va a ser semejante a un leopardo. Así lo pone en el verso 2, capítulo 13, versículo 2 de Apocalipsis. ¿Lo tenemos? Dice así: y la bestia que vi era semejante a un leopardo. Ahora, yo te puse ahí una nota muy importante. Daniel 7:6 nos muestra a Grecia, que también la describen como un leopardo. Y el leopardo es figura de audacia. Qué interesante. Entonces, él va a ser muy audaz. Amén. Pero también nos dicen que tiene pies como de oso. Esto, amado hermano, nos recuerda a otro de los imperios que se mencionan ahí en Daniel, el imperio medo-persa. Daniel capítulo 7, versículo 5. Y nos recuerda que mencionaban que va a desmenuzar. Ahora, notemos, amado hermano, que es semejante a un leopardo, pero sus pies como de oso. Dice ahí este versículo 2. Esto es muy importante. Es semejante a un leopardo en su audacia y sus pies como de oso. Y una de las cosas que miramos de los medo-persas es que ellos destruían todo lo que iba en su camino. Amén. Tenían un ejército muy grande. Es muy probable que esta sea la misma característica del anticristo, que el anticristo va a desmenuzar así como lo hizo el imperio medo-persa, que sobrevivió más de 200 años. Pero también dice ahí el mismo versículo que su boca, versículo 2 de Apocalipsis 13:2, su boca como boca de león. Esto es muy similar a lo que se habla de la antigua Babilonia. Muy probable, amado hermano, va a usar de la intimidación. Eso es lo que hace el rugido del león, intimida. Yo creo que es muy probable que así vaya a ser. Entonces nos dan 3 detalles importantes acerca del anticristo. Semejante a un leopardo, están hablando de su audacia. Sus pies de oso, está hablando de que va a desmenuzar todo lo que se le oponga. Y boca de león, está hablando que va a tener palabras intimidadoras. Amén. Qué interesante, ¿verdad?
Pero ahora mira por favor Apocalipsis 13:3. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y la tierra entera se maravilló y seguía tras la bestia. Parece que va a sufrir un atentado de muerte y va a sanar. Qué interesante. Aquí hay cosas muy interesantes, amados hermanos. Y el capítulo 13, versículo 7 dice: se le concedió hacer guerra contra los santos y vencerlos, y se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Amado hermano, hemos llegado al final de esta lección número 6. No te pierdas, por favor, las próximas lecciones, que vamos a estar viendo bastante material en las próximas lecciones. Espero que esto te esté siendo de mucha bendición. Las próximas lecciones vamos a entrar a los próximos sellos también. Que Dios te bendiga, te amamos y te espero para las próximas lecciones. Nos vemos, saludos. Estableciendo la cultura del reino con la palabra de Dios, instruyendo nuevos discípulos. Instituto Bíblico Ven Señor Jesús.